¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos. Estamos en vivo y en directo a través de la radio Los Vilos, como siempre, 99.1 en frecuencia modulada, y también a quienes nos ven a través de la plataforma de Facebook de la radio, conjuntamente también a través de nuestro diario electrónico davinoticias.cl, a través del canal en YouTube, para toda nuestra audiencia y quienes nos ven, reitero, a través de las plataformas digitales. El día de hoy tenemos una entrevista de lujo, y lo quiero decir así, puesto de que tenemos una invitada, ¿no es cierto? Ella es la ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni Vera, quien inició el pasado, precisamente marzo de este año, ¿no? La presidencia de este importante tribunal de acá, de la región de Coquimbo. La ministra Negroni ingresó al Poder Judicial el año 98 y es la novena mujer presidenta en los 176 años de esta importante institución de justicia a nivel nacional. Bienvenida, ministra, gracias por acompañarnos en la radio Los Vilos. Muchas gracias, David, muy contenta de estar acá. Qué bien, bueno, hoy día, para entrar inmediatamente, hoy día entiendo que anda el bus de la justicia, lo voy a decir así, ¿sí? Anda recorriendo acá y bueno, entiendo que estaban acá ubicados en las ferias. ¿Se nos puede contar un poquito sobre esta actividad? Así se denomina precisamente el bus de la justicia. Para nosotros es un orgullo poder contar con este bus, con este móvil que nos acerca a la comunidad, nos permite llegar a los lugares quizás más apartados, en este caso en el Tribunal de Los Vilos, que es el tribunal más apartado desde el sur, ¿cierto?, de la región de Coquimbo. Se trata de un tribunal mixto y precisamente venimos a apoyar la labor que se desarrolla en este tribunal con un bus que tiene por objeto acercar, como digo, a la comunidad, prestar servicios de orientación respecto de dudas y consultas que las personas tengan, que a veces son más allá de lo que la persona se atreve a ir a hacer a un tribunal, ¿no? Tenemos mucha claridad sobre que todavía nos falta esta quizá capacidad de llegar a las personas de una forma mucho más directa, más llana, y muchas veces la gente tiene cierto temor o recelo de ir directamente a un tribunal, y por lo tanto una forma muy adecuada en ese sentido es poder llegar hasta una feria, como en el día de hoy, ¿cierto? Una feria de la comuna, para estar ahí con nuestro bus de la justicia atendiendo a las personas que puedan llegar hasta ahí. Estamos desde las 10 de la mañana hoy día, vamos a estar hasta las 13:30, y esto se enmarca precisamente en el 177 aniversario de nuestra Corte de Apelaciones de la región de Coquimbo, y claro, en este 177 aniversario nuestra preocupación fundamental siempre son las personas, tanto las personas que servimos en lo externo, ¿cierto?, como en lo interno del Poder Judicial, y es por eso que también quisimos llegar hasta Los Vilos, porque todos sabemos que la región completa ha sido asolada por un frente de mal tiempo muy complejo que dejó mucha gente damnificada, y por supuesto nos interesa cómo están las personas al interior del tribunal, qué pasó con sus hogares, cuáles son las medidas que hubo que tomar de emergencia. Nosotros obviamente contamos a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con reportes, ¿cierto?, de todo lo que ocurrió en la infraestructura, pero también nos interesa mucho llegar a las personas, porque el servicio judicial se ha mantenido aún cuando estamos en esta catástrofe, ¿no? Hemos estado en esta catástrofe, y sabemos también que para las personas es muy importante que uno llegue y dé una señal de mucha normalidad, ¿no? Claro. Entonces, por eso estar con el bus de la justicia es muy importante, y se considera que es una llegada de una justicia con cara, ¿cierto?, con un corazón abierto, con unas manos abiertas a lo que las personas necesiten, requieran, y que se sepa que estamos trabajando para ellos constantemente y en esta preocupación de llegar a todos los lugares. ¿Se focaliza solamente en la comuna de Los Vilos este recorrido o se expande? El recorrido es durante todo este mes de agosto, que es nuestro mes aniversario. La Corte está de aniversario el día 26 de agosto cada año, y durante el mes de agosto precisamente estamos recorriendo más lugares. Estuvimos en Pan de Azúcar el día martes, y en ese contexto estuvimos también ahí cerca de instalados en un CESFAM, que es donde las personas llegan y hacen un tránsito bastante continuo para llegar también a la comunidad y constatar las condiciones en las que quedó precisamente la gente de la comuna, cuáles son sus principales necesidades. Y generalmente el bus de la justicia aborda muchas consultas que tienen que ver con causas de pensiones alimenticias, causas de divorcio y algunas preguntas relacionadas
personas, con terrenos, con herencias, Esta es una etcétera. atención netamente gratuita, ¿no es cierto?, para Absolutamente. la gente, para que lo sepa, digamos. Sí, pueden acceder gratuitamente. Nosotros estamos allí con una conexión electrónica y de internet. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene alguna causa iniciada en el tribunal, nosotros podemos acceder a la causa y solucionar las dudas o consultas que las personas tengan. Pero es en términos generales, no solo respecto a las personas que tengan causa judicializada, sino que cualquier orientación o duda que la persona tenga en alguna materia relacionada con nuestros tribunales, que son 25 a través de toda la región, y eso nos permite dar una respuesta en todos los ámbitos. ¿Cómo ha sido la recepción, la respuesta de la gente? Usted decía esta cercanía necesaria, ¿no? La gente va, la gente llega, siempre existe como esta, no sé, este mito de distancia de los tribunales, especialmente la gente, para poder hacer. ¿Cómo ha sido esa relación durante este recorrido, digamos? El recorrido lo estamos haciendo ya hace un par de años. El año pasado también se hizo, el año anterior también. Contamos con el bus de la justicia hace varios años y estamos en estos recorridos siempre, y la respuesta de las personas siempre es de mucho agradecimiento, porque llevar el bus de la justicia hasta lugares, insisto, que no tienen acceso a un tribunal directamente, o que aun cuando tengan un tribunal, las personas prefieren hacer una consulta, llamémosle así, más desformalizada, ¿no? No tener que estar quizás frente a un tribunal, frente a un juez, que siempre genera un poco de temor. Es para las personas una instancia en que pueden sentir que realmente pueden solucionar sus dudas y consultas mediante una atención, insisto, que sea mucho más allá del recinto del tribunal, y entender que la justicia es un concepto que nosotros tratamos de trasladar a la ciudadanía en su totalidad, no solamente a través de un edificio, ¿no? Esto no es una comparación quizá tan formalmente válida, pero es como en las iglesias, ¿no? Uno no solamente puede ir a orar a la iglesia misma, sino que puede hacerlo en cualquier lugar. Bueno, ese es un poco el concepto, que uno pueda acceder a la orientación de los tribunales en el lugar en que se encuentra, y es por eso que el recorrido abarca, en este caso, la conurbación, más allá de Coquimbo y La Serena específicamente, sino en este caso quisimos ir a Pan de Azúcar, también por las consecuencias que tuvo ahí la catástrofe climática. Vamos a estar en la Feria de Abastos, también vinimos acá, vamos a estar en Combarbalá, y entonces hacemos un recorrido lo más amplio posible. En este mes aniversario nos hemos focalizado más porque este bus de la justicia se comparte con la zona norte en general, entonces tenemos que agendar las visitas, pero hemos querido darle ese tinte durante este mes. Sin perjuicio de eso, siempre las personas pueden acceder a los recintos de los tribunales y siempre serán allí bien atendidos. Ministra, quiero aprovechar la oportunidad de poder conversarnos, no todos los días se tiene a la presidenta de la Corte de Apelaciones acá en una radio local. 177 años que está cumpliendo esta institución en un país, en una sociedad compleja en términos de justicia, lo que ha significado en el último tiempo, ¿no? Una justicia que ha sido cuestionada a nivel nacional por los casos de corrupción, 2 ministras de la Corte Suprema o 2 ministros vinculados a estos casos. Tercer ministro, Sergio Muñoz, también fue por otro caso, pero ¿cómo se reflexiona en esta justicia de hoy en Chile con estos casos que realmente, más allá del cuestionamiento, hay un pensamiento si efectivamente la justicia está en una condición de altura para entregar, ¿no es cierto?, resoluciones cuando estamos viendo o hemos sido alertados de estas situaciones tan lamentables, digamos? Yo creo que siempre es, primero, importante visualizar que el Poder Judicial lo componemos muchos juezas y jueces, muchos. Para llegar a la Corte Suprema es un camino largo, ¿cierto? Y ese camino involucra que los que llegan son bastante pocos, ¿no? Solo tenemos que pensar que hay 21 ministros en la Corte Suprema, y en las Cortes de Apelaciones, en general, desde Arica a Punta Arenas hay aproximadamente 200 ministros. Entonces, esto es una pirámide que va achicándose hacia arriba, y por lo tanto, claro que afecta, obviamente, y uno reflexiona, todos, yo creo, en el Poder Judicial reflexionamos sobre estas situaciones, pero es importante que se sepa que somos miles los jueces,
que desempeñamos, además de los funcionarios, los administradores, los consejeros técnicos, una labor incansable. El Poder Judicial chileno es uno de los más probos a nivel de Latinoamérica, y diría yo más allá de Latinoamérica incluso, y son casos aislados. Eso es lo primero que quiero marcar, son casos aislados que sí nos llevan, insisto, a una reflexión importante respecto de cómo pesquisar, transparentar más la justicia, y por lo tanto hemos estado desarrollando en la Corte de Apelaciones de La Serena específicamente todo un trabajo durante este año 2026 tendiente a hacer primar esta transparencia. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos que hay ciertos casos que lamentablemente se han detectado y que han significado, como usted bien decía, la salida de algunos ministros de la Corte Suprema, lo que nosotros vemos es cómo evitar que se llegue a eso. Y para eso entonces hacer cada día más transparentes los procesos, sobre todo con la tecnología que existe hoy, ¿no? O sea, estamos hablando de altas tecnologías de la información que permiten que nosotros podamos llevar adelante procesos que ya no son en papel. Son procesos que se llevan tecnológicamente, y por lo tanto en la medida que nosotros podamos aumentar ese desarrollo tecnológico en miras a que todo conste en una carpeta digital que no pueda ser alterada, eso permite que todas esas funcionalidades estén abiertas, ¿cierto?, a la comunidad y abierta a todos. Lo que quiero decir es que estos casos que lamentablemente hemos visto dicen relación con algunos procesos que quizá no estaban reflejados en un sistema computacional o en una aplicación dentro de los sistemas del Poder Judicial que permitiera, ¿cierto?, transparentar, por ejemplo, cómo se incorpora una causa a la tabla. ¿Ya? O qué pasa con un proceso, ¿cierto?, donde han tenido cierta participación algunos abogados que podrían tener algún tipo de vínculo con algunos ministros, ¿ya? Entonces, lo que estamos desarrollando en nuestra Corte en particular y en el Poder Judicial en general, ¿cierto?, es que todos estos mecanismos sean transparentes y sean visibilizados por la comunidad, todo a través de estas herramientas tecnológicas. Y por supuesto también, más allá de lo que podemos hacer en esa área, ¿cierto?, y avanzar, también esto tiene que ver con la reflexión de que nosotros los jueces no estamos sujetos a la falta de errores, ¿eh? Pero hay que distinguir, una cosa es cometer errores y otra cosa es la corrupción, son dos cosas distintas. Se lo preguntaba, ministro, porque el propio ministro Ulloa, al momento que era destituido, decía, bueno, debiera cambiarse el sistema para elegir, por ejemplo, la terna de la Corte Suprema, donde lamentablemente existe todavía, entre comillas, este romance en el mundo político con el momento de tener que instalar precisamente, y ahí donde prácticamente se inicia, ¿no es cierto?, esta relación que a veces termina mal, como el caso de estos ministros que fueron destituidos. ¿No debiera ser un cuerpo colegiado, autónomo, sin relacionado con la política, que pudiera permitir precisamente esa transparencia? Sé que a lo mejor la pongo en una situación, pero es lo que la gente, el ciudadano común, ¿verdad?, quisiera ver. Sé que es complejo, es una decisión, el sistema político hoy día está así, pero que diera luce definitivamente esta transparencia que requiere el tribunal, y sobre todo un tribunal tan importante desde la Corte de Apelaciones como también la Corte Suprema. Sí, bueno, yo creo que hay que insistir en que las modificaciones legales que se están solicitando desde antaño por parte de la Asociación Nacional de Magistrados van en esa línea, ¿no? De cómo hacer que estos procesos sean sumamente objetivos, insisto, con la transparencia. El mérito se va formando a través de la carrera judicial y eso es lo que debiera primar. Entonces estamos avanzando, y diría yo que hemos avanzado, pero falta porque hay que modificar leyes y eso ya no depende del Poder Judicial, depende del Poder Legislativo. Lo que quiero decir es que para que las cosas cambien a nivel de legislación, nosotros tenemos que tener leyes que recojan, ¿cierto?, estos niveles y estos altos estándares que quisiéramos ver en cómo se elige a un juez, a un ministro de Corte de Apelaciones, a un ministro de Corte Suprema, ¿cierto? Porque yo creo que la injerencia que tiene el poder político, ¿cierto?, en esto está por ley. Esas son modificaciones que hay que plantear, y hay que plantear cómo llevarlo a la práctica desde mecanismos, como usted dice, sean colegiados o no, pero
que hagan que sea el mérito el que efectivamente predomine, vale decir, el currículum, la carrera, los estudios que tiene esa persona, lo que ha hecho, su calidad no solo como profesional en lo jurídico, sino también su calidad humana, su calidad desde los valores, su calidad desde el raciocinio que implica acercarse con un compromiso y con una pasión distinta a lo que se hace, y vamos a hablar quizá ahí de habilidades blandas, ¿no? Porque yo creo, y lo afirmo fehacientemente, que todas las personas que están en el Poder Judicial en cargos tan altos, ¿no? Son personas inteligentes intelectualmente. Entonces la pregunta es, para la Academia Judicial, usted sabe que cualquier persona que ingresa como juez a la carrera judicial, jueces, secretarios, relatores, ministros, ministros de Corte Suprema, pasan en general, se pasa por la Academia Judicial. Entonces, ¿cómo apuntar a la formación de jueces en términos de que sea un equilibrio entre la inteligencia intelectual, vale decir, los conocimientos que están relacionados con las materias que nos toca a través de la legislación resolver, ¿cierto?, en un equilibrio con valores, ¿cierto?, y habilidades que implican precisamente la empatía, la habilidad de saber que nosotros estamos aquí prestando un servicio, que no tenemos corona de brillantes y que tampoco tenemos corona de espina. ¿Qué significa eso? Que estamos para servir a las personas, pero que para nosotros este es un trabajo, pero quizá un trabajo demasiado importante, y por lo tanto esos estándares debieran incluir este equilibrio entre la calidad humana de las personas, los valores, la ética, ¿cierto? Y, por supuesto, los conocimientos jurídicos. Entonces, hay mucho que avanzar en ese camino, pero, insisto, se requiere voluntad política, se requiere voluntad del Poder Legislativo, y se requiere, por supuesto, la formación de jueces que estén en una línea distinta, que involucre no solo, insisto, la inteligencia intelectual, sino también la inteligencia emocional. Estamos conversando con Gloria Negroni, ¿no? Es presidenta de la Corte de Apelaciones, ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena. Hoy día veíamos unas imágenes a nivel nacional, a lo mejor usted también las vio, sobre este traslado de reos a una cárcel moderna, nueva, se le llama el día de hoy. El presidente Kast decía que se cambiaba ya el estilo especialmente sobre lo que va a ser el trato. Una experiencia muy similar a la que se ve en El Salvador, el Bukele, que ha sido cuestionada precisamente por el tema de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo ven usted esa orientación que está teniendo hoy día? Al parecer una política, si bien drástica, que quizás en el sentido común de las personas suene bien, pero que pueda transgredir, como la experiencia. Lo dijo Evelyn Matei, ¿no? Lo de Bukele ya no es una democracia. O sea, dando a entender que ahí lo que se define ya pasa a ser casi una dictadura. Entre el hacer justicia, entre el castigo que tiene que ver con la persona que llega a las cárceles, pero mantener siempre, me imagino yo, desde el punto de vista jurídico, desde los tribunales, el derecho a toda persona, a lo que es el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen ante esta, entre comillas, arremetida? Porque hay, al parecer, una idea clara de instalar eso en Chile. La verdad que nosotros en materia de lo que signifique la orientación que se le quiere dar, no nos podemos inmiscuir, porque esas son facultades del presidente. Lo miro desde el punto de vista jurídico. Claro, desde ese punto de vista nosotros siempre vamos a estar por salvaguardar las condiciones desde el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y nos toca obviamente en esa línea visitar hacemos visita de cárcel, ¿cierto?, a todos los recintos carcelarios, los ministros, durante el año, y no solo una vez, ¿no? Podemos ir varias veces, y además tenemos comisión de libertad condicional y tenemos comisión de reducción de condena. O sea, estamos permanentemente en contacto con la población de personas privadas de libertad, y estamos permanentemente atentos a cómo esas condiciones carcelarias cumplen los estándares de derechos humanos. Eso involucra que tengan acceso, ¿cierto?, a la escolarización al interior de los recintos carcelarios,
carcelarios que tengan acceso a una posibilidad de desarrollar un oficio, que tengan acceso a salud, ¿cierto? Todos sabemos que dentro de los recintos carcelarios, especialmente Huachalalume, que es el que tenemos en mayor amplitud, que es una cárcel concesionada, grande, de las más grandes y con mayor y más alta seguridad en Chile, diría yo, que esté además todo lo que tiene que ver con el acceso a su abogado, ¿cierto? Con que los módulos donde se encuentran las personas, hablamos de hombres y mujeres y por lo tanto hablamos de preocupaciones específicas cuando se trata de mujeres, preocupaciones específicas cuando se trata de grupos LGTBI, ¿cierto? Que están dentro de los módulos. Hablamos de adolescentes también, mayores de 18 años que se encuentran en prisión preventiva muchas veces en estos lugares y siempre estamos preocupados de cómo se desarrolla todo esta gama de beneficios y derechos que ellos tienen, ¿no? Derecho a visitas, de los familiares, derecho a que reciban ciertas cosas desde afuera, siempre resguardando, por supuesto, que no se ingresen ningún tipo de drogas o artefactos que obviamente constituyen faltas al interior del recinto carcelario y por lo tanto nuestra labor es siempre desde la garantía de los derechos de esas personas porque no por estar privado de libertad uno deja de ser un ser humano con derechos esenciales y fundamentales. Entonces esa siempre va a ser nuestra visión y vamos a estar siempre, no hay nada que nos impide ejercer esa labor de fiscalización, esa labor que incide también en incluso formar mesas especiales, que lo hemos hecho en la cuarta región, con psiquiatría forense. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay personas que están privadas de libertad y que están en procesos penales que tienen una condición de salud mental que hace que queden exentos de responsabilidad penal. Y entonces la ley nos dice que en esos casos, cuando esas personas tienen un eximente de responsabilidad, no tienen que estar, pero por un posible peligro para sí mismos o para terceros, tengan que estar resguardados en un recinto, ¿cierto? Ese recinto no puede ser carcelario, entonces, para evitar que las personas estén ahí, incluso hemos formado una mesa en la cuarta región dirigida por ministros para resguardar precisamente los derechos de las personas, para insistir en que se acotara la lista de espera que había para que estas personas con temas de salud mental pudiesen estar en el recinto que corresponde, que en este caso es un hospital psiquiátrico con las condiciones adecuadas en Putaendo. Entonces hemos tenido excelentes resultados trabajando con Defensoría, con Fiscalía, con Ceremi de Justicia para lograr ese objetivo. Entonces, los objetivos que dicen relación con resguardar los derechos fundamentales de grupos vulnerables, en este caso las personas privadas de libertad, insisto, en el caso de mujeres, resguardar derechos especiales, ¿cierto?, respecto al acceso, por ejemplo, a salud en términos ginecológicos y en todo término, personas, en este caso mujeres que tengan hijos menores de 2 años, que puedan estar y acceder a la posibilidad de estar con sus hijos menores de edad en el recinto carcelario, resguardando el vínculo madre-hijo. Toda esa es nuestra preocupación permanente y eso no va a cesar porque tenemos un mandato constitucional en ese sentido. Ministra, en estos años de lo que fue... Se lo debo preguntar porque la gente se hace esa pregunta, ¿no es cierto?, de lo que fue la transición del proceso de la dictadura hasta la democracia del año 90. ¿Qué autocrítica se hace que después de 50 años todavía estemos buscando personas, todavía se esté sentenciando, condenando a personas que vulneraron los derechos humanos en ese tiempo, después de tantos años? ¿Qué es lo que faltó? ¿O qué falta? ¿O cuál es la autocrítica que se puede hacer el Poder Judicial en este sentido? Se lo pregunté al ministro Carroza en su momento y él lo aceptaba. Decía, nosotros tenemos un punto crítico ahí, que es punto negro, lo llamó él, que tuvimos en el proceso de la transición. ¿Qué reflexión se hace en esta transición, ministra, para poder decirle a la gente, a esas personas que de alguna forma han esperado tantos años por el tema de la justicia, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que ha sucedido durante? Se lo pregunto en su experiencia hoy día como presidente de la Corte de Apelación, donde hay casos emblemáticos acá que todavía están en discusión, en el caso de este niño que fue hace poco muerto por el disparo de un militar. Está el caso de la famosa caravana de la muerte, que ahí todavía tiene dividido una sociedad por años. ¿Qué reflexión y también autocrítica de lo que fue o lo que ha sido este proceso?
A ver, yo creo que estamos hablando ya casi de 50 años atrás, ¿no? Pero Creo vigente que si lo miramos desde el punto de sí, sí, vista que sí. todavía hay ciudadanos que están Sí, buscando a claro. sus seres queridos, Es que digamos. estoy Sí, pensando en lo que ocurrió, en las causas que pueden, perfecto. que uno puede atribuir al Poder Judicial, ¿cierto? Y en lo que se ha hecho, y en lo que se está haciendo, y en lo que se sigue haciendo. Ujú. ¿Ah? En esa perspectiva, yo diría que fueron tiempos para todos muy complejos, donde lo que ocurría influía a todos, influenciaba a todos en el sentido del miedo que se instaló en la sociedad a propósito de las persecuciones, etcétera. Y creo que también el ocultamiento de la información, diría yo que fue lo más complejo. Porque para llegar a descubrir, ¿cierto?, cuáles eran los mecanismos que se usaron y toda la planificación que se hizo al respecto, tuvieron que pasar años. Lamentablemente, en su momento estaba tan cerrado y tan planificado, quizás de una manera de ocultar la información, y no solo eso, sino que uno se da cuenta a lo largo de las investigaciones que han habido, ¿cierto?, que eran pocos los que sabían qué es lo que se planificaba y más bien habían, yo diría, los que ejecutaban ciertas políticas, ¿cierto? Y aquellos que daban las órdenes. Pero entre esas personas y estas otras no habían registros como hoy ocurre, como con los celulares, ¿cierto? Que queda todo grabado y que hay material de investigación, ¿cierto? Que uno puede, al que un juez puede acceder con mayor facilidad, que es lo que ha permitido básicamente que por transparencia a uno le tomen el celular, ¿cierto? A una persona y se descubra todo lo que se ha descubierto en el caso audio, ¿ya? En ese tiempo no teníamos ese nivel de posibilidad y por lo tanto eso dificultó mucho el poder investigar rápidamente. Y porque yo creo que además fue una época de gran impacto en cuanto a que muchas confianzas se rompieron. ¿Me explico? O sea, en el fondo estábamos inmersos en una sociedad que no había vivido una situación de esa naturaleza antes, a ese nivel, digamos, y con ese desarrollo y planificación, insisto, y estrategia, y por lo tanto el poder investigar a lo largo de los años ha sido una tarea muy compleja, porque quienes tenían la información y quienes fueron también sujetos, digamos, a estas torturas, que fueron muertos, personas fallecidas, ¿no es cierto?, los familiares que pudiesen haber dado sus testimonios, eso fue materia de investigaciones que tuvieron que tener mucho material, que hubo mucha lentitud en recabarlo. Eso yo diría que fue un tema, además del clima que imperaba, ¿no? O sea, como para poder hacerlo de manera más rápida. Y yo creo que eso tardó quizás muchos años, insisto, también tenemos que entender que hubo 17 años, digamos, de una postura política que no estaba precisamente para buscar esa información. ¿Eh? Entonces, no era, insisto, no era fácil para ningún juez acceder a información que pudiese tener por acreditados ciertos hechos y a los autores de dichos hechos, autores o cómplices, durante todo ese tiempo. Entonces se fue perdiendo información, se eliminó seguramente cierta información y eso impidió, diría yo, que eso pudiese ser más rápido. Insisto, creo que ha habido voluntad política de seguir en esto, estamos avanzando y tal como lo señaló el ministro Carroza, yo creo que fueron tiempos complejos para todos y que podría haberse hecho más, sin duda a lo mejor, pero a esta altura uno no puede quizás juzgar ese pasado de las personas que estuvieron ahí, porque tendríamos que preguntarles cuáles fueron sus razones o cuáles fueron los obstáculos que ellos tuvieron. Yo estoy haciendo una retrospectiva, pero sí me consta y quiero dejarlo fehacientemente planteado el trabajo que se ha hecho por años en el tema de derechos humanos, recabando información, reabriendo los procesos, buscando, uniendo unos procesos con otros donde efectivamente habían declaraciones, donde se encontraron algunos documentos, donde fue posible ligar las situaciones, vincular a las personas para poder llegar a condenas, porque el estándar, insisto, es lo mismo que el proceso de garantía actual, en el sentido de que para que un juez logre convicción sobre que hay que condenar a alguien, no tiene que haber ni siquiera una duda razonable.
Y entonces ese estándar hay que conseguirlo. Hay que llegar a ese estándar y por lo tanto, obviamente que eso diría yo que dificultó en muchos casos el proceso, sin perjuicio de que seguimos adelante. Nosotros tenemos un ministro que está encargado exclusivamente de esos casos, lo hemos tenido hace muchos años. De hecho la Cuarta Región y la Corte de La Serena ha sido la sede de la mayor cantidad de procesos que se han acumulado respecto del norte en general, en manos de, anterior al ministro actual, que es don Sergio Troncoso, estuvo don Vicente Ormazábal, ¿cierto? Y hemos avanzado en esos procesos ya prácticamente cerrándolos todos, pero con las dificultades que implica el paso del tiempo. Ministra, le quiero agradecer, súper agradecido de haber estado acá participando acá en la radio Los Vilos 99.1 frecuencia modulada en nuestro Facebook, también a través de del canal YouTube de Hay Noticias en nuestro diario electrónico. Agradecerle, bueno, y queda invitada cada vez que venga a Los Vilos. Muchas gracias, David. Poder conversar y agradecerle también este espacio muy sincero, muy franco, que es finalmente lo que la ciudadanía nos comparte cada mañana. Así que muchas gracias. Estamos trabajando siempre para hacerlo mejor. Gracias. A ustedes, queridos amigos, los dejamos invitados, agradecidos por este espacio. En cualquier momento vamos a estar con un nuevo invitado. Muchas gracias.